es una manera que tiene el ser humano, las personas, de construirse. O sea, no es solamente los ladrillos, como patrones de conducta que finalmente unifican al hombre que vivió en las cavernas, que bueno, habría que ver si vivió en las cavernas, pero el hombre que vivió en las cavernas y el hombre que vive en un departamento actualmente. O sea, esas ganas de armarse su propio lugar, que la naturaleza no le da. Me parece que la arquitectura es mucho más que los nombres famosos, los lápices de oro, esta cuestión de, bueno, de los estilos. Creo que lo que une a todo eso es esa necesidad de hacerse uno mediante el lugar donde vive. O sea, finalmente la arquitectura hace que el hombre tenga un lugar y sea un lugar. Creo que todos los que somos arquitectas y arquitectos hemos comprendido que estamos haciendo humanidad de alguna manera. Será ambicioso decirlo, pero yo estoy convencido de que la arquitectura es una forma de construir humanidad. La restauración sale de una necesidad casi humana, o sea, tratar de volver el tiempo para atrás. O sea, es una cuestión filosófica, muy humana. Todo el mundo quiere que el tiempo retroceda, que de alguna manera no tenga efectos sobre nosotros, pero es imposible. Entonces la restauración lo que hace es una especie de simulacro. Un edificio, si hablamos de restauración arquitectónica sobre todo, un edificio que se está destruyendo, y es una tentación humana muy grande hacer que vuelva a ser de alguna manera como era antes. Entonces, ese es el comienzo de la restauración como concepto. Después, ¿cómo se vuelve para atrás? ¿Cómo eso cambia? Eso ya, bueno, eso hay que verlo. Pero la restauración surge de ahí. Surge de cómo, digamos, un edificio que tenía un transcurrir, una vida, una biografía, bueno, puede seguir existiendo, ¿no? Entonces, es una necesidad humana, pero también una necesidad social. Porque a la gente, digamos, le interesa ver, digamos, cierto paisaje donde el tiempo esté marcado. Entonces eso yo creo que es universal, por lo menos en la sociedad occidental es universal. Acá en Rosario hemos hecho pocas restauraciones, digamos, al estilo europeo. Realmente lo que hacemos son restauraciones que son, digamos, muy a la Argentina, ¿no? Al argentino le encanta, en la Argentina es como que hay, digamos, una tendencia a que los edificios queden casi nuevos, ¿eh? Como son edificios que no son tan antiguos, no tenemos edificios de la Edad Media nosotros, tampoco tenemos edificios ruinosos al estilo del Coliseo, entonces es relativamente fácil hacerlo retroceder 70, 100 años, o sea, es fácil. Entonces basta con una buena limpieza a veces, reponer algunas partes, a veces reponer algunos revoques y bueno, ya el edificio está restaurado. En algunos casos, bueno, que están bastante deteriorados, bueno, ahí a veces los rosarinos, y en particular yo, a mí también me ha pasado, que nos hemos ido un poco con respecto al tema de la restauración, una cuestión pragmática, es decir, a la gente no le gusta ver un edificio con el revoque cuarteado o con la cornisa rota. Sin embargo, eso en una ruina romana en Europa, y bueno, es normal. Nosotros no tenemos ruinas romanas. Nosotros tenemos edificios que nuestros bisabuelos vieron e inauguraron. Acá lo que hemos restaurado, digamos, la Asociación Española, por ejemplo, ahí en calle Entre Ríos, el Club Español se ha restaurado. Bueno, ahora se está restaurando el monumento, por ejemplo, con todas las idas y vueltas que tiene. Hay algunas casas bastante, digamos, que pasan desapercibidas a lo mejor, pero hay una casa que tiene 3 frisos cerámicos, ahí en calle Mitre, casi Tucumán. Esa casa se restauró también, sobre todo porque estaba muy deteriorada y se trató de volver esa casa a un esplendor, sin por eso dejar de lado que era una casa antigua. Entonces, esos ejemplos, que son restauraciones, digamos, a la europea, tenemos muy pocos. En cambio, hay otros que son, digamos, restauraciones más pragmáticas o más mínimas, porque a veces, te digo, es una limpieza. Por ejemplo, el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene muy poca intervención, pero es una restauración. O sea, no hay, digamos, bueno, que se intervino masivamente, no. A veces una buena limpieza, arreglar algunas partes que están rotas, algún elemento que faltó para completar el frente.
Y después, bueno, hay obras que creo que hacen falta, digamos, mucho volumen, y ahí interviene el Estado, por ejemplo, los tribunales viejos, en calle Moreno y Córdoba. Esos son edificios monstruosos, ¿no? Que necesitan, y ya no sé si se puede ser, digamos, tan liviano y decir, bueno, una limpieza y ya está. O Villa Hortensia, por ejemplo. Villa Hortensia es un edificio que se restauró en la década del 90 y su uso actualmente atenta contra la integridad del edificio. Es una opinión, obviamente, habría que mirarlo un poco más, investigarlo un poco más, pero es un monumento histórico nacional y la cantidad de gente que pasa por ahí es como que es demasiada para un edificio que fue una casa de familia. Una iglesia que es, digamos, de la época románica, tiene agregados medievales, tiene agregados renacentistas, agregados barrocos, todo lo que a vos se te ocurra. Y todo eso, bueno, y aparte tiene restauraciones. El último edificio que vimos con la tragedia de Notre Dame, y la aguja esa que se cae tan dramáticamente es del siglo XIX. O sea, la incorpora un arquitecto que tenemos el nombre y el apellido. Entonces, ¿qué hacemos con eso si lo tuviéramos acá? O sea, lo más probable es que el mismo arquitecto que diseñó el edificio haya diseñado la aguja acá. Allá no. Tiene una historia tan grande y tan profunda que ¿qué dejamos de lado? ¿Qué sacamos? Bueno, en eso ellos tienen mucha más tecnología, tienen muchos más problemas y sobre todo tienen mucha más variedad de expertos. Entonces, si vos tenés un castillo medieval y tenés que restaurarlo, y ya intervienen ingenieros, los mismos arquitectos, restauradores, especialistas en materiales, arqueólogos, historiadores. O sea, ya no se puede hacer como acá, que en una casa interviene un arquitecto y una constructora. No, allá es un problemón, una restauración. Entonces, no es que sea más simple lo nuestro, tenemos menos problemas. Uno de los problemas más comunes que tenemos en la restauración, hablo por Rosario, pero en Buenos Aires es lo mismo, es la pintura. O sea, al argentino le encanta pintar los edificios antiguos. Entonces, tenemos capas de pintura bastante viejas. Por ejemplo, en el Club Español había, originalmente era un revoque símil piedra, un revoque piedra París, o un revoque que se veía crudo. En algún momento se lo pintó a la cal, y después se lo pintó al látex. Y encima del látex otra pintura mucho más dura, que en su momento se creía que era de buena calidad, la pintura para piletas. Entonces todo eso son una serie de capas muy difícil de sacar si uno quiere volver el edificio a su terminación original. Entonces ese edificio hubo que usar unas técnicas bastante complicadas, proyección de partículas de determinado tipo, no puede ser un arenado porque lo destruye. Entonces todo esas técnicas, también para decidir cuáles, tengo que estudiar muy bien el edificio. El año pasado restauramos, por ejemplo, el templo israelita, ahí en calle Paraguay. Ese templo, fíjense, era, digamos, es una joya, para mí es una joya. Es de Garbino y Schwartz, un edificio que estaba revocado con un revoque especial para que simulara una piedra que hay en Israel. Entonces, que es la piedra con la que se hizo teóricamente el templo de Jerusalén. Esa piedra fue tapada por una pintura excelente para piletas. O sea, muy buena la pintura, pero es como que le quitaba la gracia al edificio. Bueno, esa pintura se sacó y se recuperó el color y la textura original. Ahora pueden pasar con una iluminación correcta, con un rescate del vitró y de la cúpula, el edificio vuelve a tener su gloria original. Entonces, sin embargo, no fue, digamos, reemplazar nada ni poner cosas raras, sino fue sacar lo que estaba de más. Yo creo que un buen equipo de restauración tiene que tener, por empezar, bueno, un director y que tome ciertas decisiones que son fuertes. O sea, si bien se pueden discutir
digamos, algunas posturas con respecto al edificio. Yo sí creo que algunas decisiones fuertes, pero muy potentes, las tiene que tomar alguien. El tema es quién es ese alguien. Yo creo que los arquitectos estamos mucho más, de alguna manera, somos mucho más criteriosos a veces en este tipo de cosas que involucran el estilo, que involucran los materiales, que involucran la historia, son incluso materias de la facultad. Entonces, es como que el arquitecto corre con ventaja ahí. Otro, por supuesto, el ingeniero. El ingeniero porque los edificios tienen problemas estructurales. Entonces, un ingeniero, y depende del edificio, pero creo que tendría que estar en el equipo. Y finalmente, creo que alguien que es el que lo va a hacer. O sea, tiene que ser alguien que se haya subido un andamio, haya visto cómo es, que tenga experiencia. O sea, creo que eso es como una célula básica para poder trabajar un edificio histórico de los que tenemos nosotros, obviamente. O sea, en Europa vas a tener un experto en erosión láser. Nosotros no lo tenemos. Pero, digamos, una buena mano de obra, un buen restaurador de oficio, alguien que de alguna manera pueda comparar los problemas que tuvo con los que tiene el edificio que se va a trabajar. Creo que eso es fundamental. Entonces ese trípode de trabajo creo que es una célula básica. Después le podemos incorporar historiadores, arqueólogos, pero eso ya va a depender de la complejidad del inmueble. Y faltaría, digamos, alguien en el medio que también depende del edificio, que es el tema de la plata, lo económico. ¿Quién maneja eso? O sea, en algún momento vamos a tener que levantar el teléfono y llamar al contador. Pero ya no sería una cuestión técnica de la obra, ya sería una cuestión, bueno, financiera. Hablamos de Argentina y creo que está separado Buenos Aires de Argentina. O sea, Buenos Aires es una ciudad que tiene mucha oferta en un montón de cosas. Bueno, también la tiene Cuba, por ejemplo. Cuba tiene, digamos, capacitación en restauración de edificios. También lo tiene Italia, pero España también tiene cursos de capacitación. Pero el gran problema acá es, digamos, que recién ahora estamos tomando conciencia, creo que a partir más o menos del 2004 se empezó a tomar conciencia de que la restauración era algo posible. No es que no se hubiera hecho, es algo posible. Yo recuerdo cuando recién empezábamos con esto, en la misma municipalidad, ¿cómo vamos a hacer estos firuletes que tiene la obra, estas cosas que en Buenos Aires ya la estaban haciendo? Es más, la estaban haciendo con goma látex o con goma siliconada, estaban trabajando materiales y nosotros como que, ¿y cómo lo vamos a hacer a esto? Entonces es como que lo que no hay en Rosario y sí hay en Buenos Aires son de alguna manera capacitaciones estables sobre esto. Ahora, bueno, en Buenos Aires hay todo un problema porque la escuela de restauración, que es una escuela municipal, se va a quedar sin edificio. Van a ensanchar una calle por el Metrobús, se va a quedar directamente sin edificio. Pero es una escuela que tiene bastantes años, creo que tiene como 10, 12 años, y ahí capacitan a cualquiera. O sea, incluso hay chicos que van a trabajar sobre el trabajo de las mezclas, sobre el tema de los moldeos, de las molduras o de las decoraciones. Y hacen pequeños equipos para hacer restauraciones elementales en algunas casas, en algunos edificios. Pero ellos tienen mucha más demanda de la restauración. Ellos tienen una conciencia que prácticamente arranca en los años 70. Entonces, nosotros medio como que no tuvimos eso. Entonces, obviamente, no hay una capacitación constante y sistemática sobre el tema. La facultad, por ejemplo, no lo da. A pesar de que tiene historia de la arquitectura, puede tener algunos seminarios, pero no hay un seminario de restauración. Entonces, creo que es algo que los rosarinos en algún momento vamos a encarar. No creo que sea tan difícil tampoco, tenemos ya experiencia. Estas carencias, hace ya 6 años, empezamos a verlas sobre todo por la mano de obra. Había muy pocos restauradores y sobre todo había muy poco conocimiento de los materiales. Paradójicamente empezamos con un amigo, empezamos a trabajar con la gente de Bellas Artes. Inmediatamente nos dimos cuenta de los límites, digamos, de este curso que habíamos planteado, porque era una sola pata del trípode que habíamos hablado recién. Entonces, esta cuestión, digamos, de capacitar una mano de obra sensible al material,
que de alguna manera planteara, bueno, esto es correcto, esto no es correcto, esto va a reaccionar con el edificio, esto no va a reaccionar, qué cosa puede agredir una parte del edificio y qué cosa no le va a hacer nada. Eso era importante. Este año con una colega, con Luisina Mainero, empezamos a trabajar con el Colegio de Arquitectos. Una prueba piloto para ver qué pasa. La idea es, de alguna manera, ir desarrollando otra de las patas, que es la cuestión, digamos, del diseño y el proyecto de la restauración. Una persona que está arriba del andamio, por excelente que sea en su oficio, no tiene una capacidad a veces operativa como para poder diseñar una obra. O sea, él está trabajando en su oficio, pero no puede venir y sentarse en un tablero, y a menos, bueno, que sea un arquitecto muy especial. Pero es como que esa parte correspondería, digamos, a un arquitecto. Y faltaría la parte de los ingenieros, que estamos pensando también, pero ya sería otro tema. Pero el tema de los ingenieros es presentarles los problemas y que ellos sepan que existen. Actualmente lo que estamos haciendo en el CAD 2 es justamente tratar de dar un panorama general de lo que es la teoría del restauro, una teoría muy compleja, una teoría que por ahora es europea, no tenemos nosotros una teoría propia, tenemos este pragmatismo que te decía recién, pero sí, digamos, creo que apuntar a esto del proyecto. O sea, uno va, por ejemplo, que fuimos el sábado al cementerio a mirar cómo están construidas las cosas, y ya frente al edificio real concreto, no a su dibujo o a su foto, sino al edificio real o concreto, lo complejo que es la restauración. Hay edificios que vos los ves y decís, qué lástima que esté así. Y cuando empezás a pensar de cómo restaurarlo, y se te queman los papeles, porque decís, o tengo algo hecho ayer, con lo cual pierde toda la gracia, o bien lo dejo como está, pero durará 20 años más y se cae. Entonces, yo a veces le llamo esa histeria del material, ¿no? Esta cosa que me tienta y no me deja, y esta cuestión tentadora, decía, le meto mano, y por el otro lado, y si le meto mucho, entonces esta cuestión, digamos, tensional que tiene el edificio patrimonial es muy compleja de resolver, y porque tampoco estamos acostumbrados. Yo le decía a Luisina que, a pesar de que los europeos tienen todo su bagaje teórico, qué poca obra que hicieron los teóricos. O sea, un Cesare Brandi, por ejemplo, no tiene hecho 30, 40 edificios. Hay que ver si eso sostiene, si puede sustentarse una teoría después del tercer edificio. Entonces, y con 3 edificios la puedo sostener, pero y si tengo 4 pantones semidestruidos, una ruina romana, Notre Dame, y tengo un edificio románico, ¿puedo seguir pensando igual para todos los edificios? Entonces eso es lo difícil de la restauración. Entonces, bueno, todavía no hemos reflexionado. Eso puede hacer que en el CAD, bueno, los colegas que tienen, digamos, mucha más esa potencia, digamos, del mundo recién descubierto, y aporten bastante con esto. Sobre todo porque recién llegan, ¿por qué no hacemos esto? A lo mejor lo que estamos dando el curso como que, digamos, se ha hecho como una costumbre verlo, pero alguien que recién llega y que mira, a lo mejor tiene más apertura de mente que nosotros. Y me parece como que eso es algo que nunca se terminó de redondear, ¿no? Y un seminario a lo mejor bien planteado sobre las técnicas podría ser interesante, pero sobre todo formar los criterios. O sea, acostumbrar a los alumnos, así como, bueno, deben ser criteriosos con respecto a la función, con respecto a la forma, la relación entre forma y función, qué pasa con el paisaje, qué pasa con el entorno, con la gente. Yo creo que también se puede plantear algo así. O sea, sería interesante que en algún momento la universidad, sea arquitectura, sea bellas artes, no lo sé, pero que de alguna manera consideren esta cuestión de hacer ciudad.